Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque estamos nuevamente juntos, ¿sí? Y vamos a compartir la palabra. Hay 338 personas que están conectadas y está Yasmina Chambí, está conectada en la primera allí con nosotros. Así que Dios bendiga a mi hermana. Y Dios bendiga a los 338 personas que quieren compartir con nosotros. Y vamos a estar viendo en Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? Todo lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Tenemos que entender que esta carta no tiene un autor, el cual se presenta como en todas las cartas de Pablo. Sí, acá no hay una persona que diga, o un apóstol o un evangelista que diga, bueno, eh, yo soy el autor, no el autor, sino el que escribe la carta, porque tenemos que entender esto en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta. El autor de la palabra es Dios, ¿sí? Más allá que hay personas que puedan discutir, decir, pensar, no la escribieron los hombres. Bueno, pero hay que entender esto, que el autor de la palabra de Dios es Dios. Ahora, utilizó hombres que inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra de Dios. Y bueno, en esta carta no se presenta, como es la costumbre en todas las cartas, pero la mayoría de las personas que estudian la palabra de Dios, y entre ellos yo también opino que la escribió o Pablo o un escritor de Pablo. Dios bendiga a mi hermana Juana Rosario de Santo Domingo. Dios la bendiga a mi hermana y a su familia. Bueno, entiendo que está en Estados Unidos ahora. Eh, entonces, no... amén, mi hermana. Gracias. Entonces, no podemos ver cuando comienza la carta de que hay alguien que se presenta. Pero, como muchas personas, teólogos, eh, aquellos predicadores, opinan que ha sido un escritor, entre ellos que puede haber sido Silvano, ¿sí? Porque tiene muchas cosas y la forma que escribía Pablo, ¿sí? Entonces, aunque no lo dice acá, pero muchos le otorgan esta carta a Pablo. Y bueno, siempre hay que entender una cosa también. Esta carta está dirigida a los judíos, a los hebreos, en aquel tiempo, pueblo de Dios. Y en esta carta podemos ver también que, ¿por qué dice a los hebreos? Bueno, las 10 tribus del norte se habían ya dispersado, ¿sí? Inclusive, habían algunos reyes, para quitarle fuerza al pueblo judío, hacía que se casaran, o sea que hicieran yugo desigual.
y de esa forma iba debilitando, ¿sí? Las razas, ¿sí? Entonces, eh, de ahí viene que algunos dicen, bueno, ¿dónde hay que adorar? ¿Sí? ¿En Jerusalén o en Samaria? Y esto tenemos que entenderlo que ellos estaban dispersados. Y en el momento que está escribiendo la carta, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor, no el autor, inspirado por el Espíritu Santo, comienza la carta de esta forma. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿sí? O sea que acá está diciendo nuestro Dios Todopoderoso que Dios habló al pueblo, a su pueblo, de muchas formas, ¿sí? De muchas maneras y por muchos profetas a los padres. ¿Quién eran los padres? Bueno, los que estaban en un principio que habían escuchado y aprendido sobre el Evangelio. Y dice, bueno, habiendo, como diciendo Dios, bueno, yo ya estoy cansado de hablarles de una forma u otra, de hablarle a través de los profetas, de hablarle a través de aquellos que recibían, ¿sí? La palabra de Dios, directamente de Dios, y la anunciaban. Y el pueblo de Dios a veces se burlaba y a veces tomaba la palabra en serio. Pero una de las cosas que siempre tenemos que entender es que el pueblo de Dios tenía un ciclo y ese ciclo era reconciliarse con Dios. Comenzaban el pueblo de Dios reconciliándose con Dios, tomando las cosas en serio, y después de allí en adelante comenzaban a desviarse, ¿sí? Y de muchas formas, con falsos maestros, aún falsos profetas, y los iban desviando de lo que Dios decía, terminaban adorando a ídolos. Y a Dios, una de las cosas que lo hace poner muy celoso es cuando nosotros tomamos la actitud de, de adorar, en vez de adorar a Dios, comienzan las personas a adorar ídolos, ¿sí? O sea que si nosotros miramos en nuestra vida, cada uno de nosotros hemos tenido un ídolo y a lo mejor dos o tres, ¿sí? Y yo en mi caminar he conocido muchos lugares de idolatría, entre ellos, por ejemplo, en Guatemala, ya en la frontera con Honduras. Y bueno, ahí había un lugar de adoración o de idolatría, adorando al enemigo. ¿Sí? Y bueno, siempre el pueblo de Dios ha estado desviándose de, de lo que Dios decía. No escuchaban las profecías. Dios le decía, bueno, si no escuchaban, iban a venir tiempos malos para el pueblo de Dios
y para cada uno de aquellos que estaban allí y sus familiares. Pero el pueblo de Dios siempre ha tenido eso de desviarse. Entonces, cuando vemos acá, ya en la primera parte del primer versículo, acá está diciendo, bueno, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿sí? Por los profetas. O sea que Dios está diciendo acá, bueno, la verdad que les he hablado de todas formas. De todas las formas que he podido, yo les he hablado. Entonces, cuando ya vio Dios que no había ninguna solución a la palabra de los profetas, que Dios le decía a los profetas, bueno, digan esto, esto y esto es lo que va a suceder si no obedecen. El pueblo de Dios muchas veces escuchaba, pero muchas veces no escuchaba. Entonces, la gente seguía idolatrando. Y ustedes pueden ver, aquellos que conocen los 10 mandamientos, mientras Moisés estaba recibiendo los mandamientos directamente de Dios, su hermano Aarón, que estaba encargado de la congregación que había allí, que habían salido de Egipto, estaban ya en poco tiempo, estuvo 40 días, y en poco tiempo ya se estaba desviando la creencia de aquellos que habían salido de Egipto. Fíjense ustedes, viendo las maravillas que Dios hizo, las cosas que Dios hizo, que lo pudieron ver con sus propios ojos, el pueblo de Egipto, o sea, que había salido de Egipto, que lo había sacado Moisés, ¿sí? En poco tiempo ya se habían desviado mientras esperaban a Moisés y estaban haciendo idolatría y juntaron oro y se hicieron un becerro y lo comenzaron a adorar. Fíjense bien cómo es la humanidad, cómo somos nosotros, ¿sí? Para mantener la fe cuesta mucho, a muchas personas les cuesta mucho mantener la fe. Cuando hablamos de mantener la fe, estamos hablando de mantenernos cumpliendo los mandamientos, cumpliendo los estatutos, cumpliendo los preceptos, cumpliendo todo lo que Dios dice. Por eso tenemos que leer la palabra para saber lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, a muchas personas no pueden mantener, no se pueden mantener aferrados al Señor, mantenerse en pie en la fe y decaen. Después de un tiempo, decaen. Yo tengo 40 años, como digo, con mi esposa, mi familia, y en el Evangelio, y he visto muchas personas caer. Nosotros, por la misericordia de Dios, nos hemos mantenido. No quiere decir que nos hemos mantenido 100% espirituales, sino que hemos tenido momentos en que prácticamente, viéndolo de una forma, arrastrados, pero tomados de la mano del Señor, ¿sí? Más allá de todas las pruebas y dificultades,
con mi esposa y mi familia nos hemos mantenido en el Señor y lo hemos seguido, hemos trabajado para el Señor y seguimos trabajando y me mantengo predicando, digamos, por la gloria por el favor de Dios, por su mano de misericordia en mi vida y tratando de hacerlo para agradarlo a Él y para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y en todo esto que hacemos, ¿qué nos da la fuerza y la sabiduría? Es el Espíritu Santo para poder trabajar y entender la palabra. Entonces, acá volvemos a que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Fíjense bien, Dios se cansó de hablar a través de los profetas y un día dijo Dios, bueno, voy a mandar a mi hijo a ver si lo escuchan, a ver si realmente entienden. Y todos sabemos que nuestro Señor Jesucristo terminó muerto después de ser sacrificado de muchas formas, apedreado, golpeado, azotado, escupido, con una corona de espina en su cabeza. Realmente un castigo brutal, ¿sí? Un castigo brutal. Y así también termina muriendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antiguamente había hablado por los profetas, pero él manda a su Hijo. Y no entendamos que Jesucristo murió por un descuido, no. Dice él que a él nadie le quitó la vida, sino que él la dio por nosotros, para que nosotros fuéramos libres de la culpa de la pena que debíamos cumplir por haber fallado ante la presencia de Dios. Todas esas faltas y pecados había que pagarlas. Y Jesucristo hizo la obra para que nosotros pudiéramos ser libres y ser recibidos como hijos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y su derramamiento de sangre. Entonces dice, bueno, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Fíjense bien. O sea que a los profetas no los quisieron, pero Dios manda a su propio Hijo, ¿sí? A quien dice que lo ha constituido heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros tenemos que entender algo muy especial, porque siempre la palabra, las personas que lo predican, espero que yo no lo haga, lo predican de una forma superficial. Pero nosotros debemos escudriñar la palabra y entenderla. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es realmente la esencia de nuestro Señor Jesucristo? Y sabemos que Él murió, de que Él resucitó, pero ¿cuántos entienden que Dios lo ha constituido
heredero de todo, y por quien asimismo dice, hizo el universo. Si vamos a la carta del Evangelio de Juan, perdón, al Evangelio de Juan, vamos a ver que dice allí, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este versículo lo predica y lo escribe el apóstol Juan, porque en los tiempos de Juan, que era el apóstol más joven y el último de los que iba quedando, vio que ya más o menos en los años 80, el Evangelio iba decayendo de tal forma que ya era una tendencia a desaparecer, más allá de muchos maestros que la habían difundido, falsos maestros, que la habían difundido de una forma que no correspondía al Evangelio. Entonces, él escribe afirmando quién era Cristo, y si ustedes observan en el primer versículo que sale en la Biblia, en la palabra de Dios, van a ver que coincide, ¿sí? Coincide, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense bien, dice en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era. En el principio el verbo, dice, estaba. Cuando hablamos del verbo, es muy difícil que las personas puedan entender ahí la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es, esta letra que nosotros leemos, es Él, esta letra es Él convertido en carne. ¿Sí? Es caminando. Entonces, dice, en el principio era el verbo. El verbo quiere decir la palabra. Y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra era Dios, que quiere decir con D mayúscula. Si usted encuentra Dios aquí, en la última donde dice Dios, con minúscula, es alguien que le está dando menor valor a lo que es Jesucristo. Así que dice, y la palabra era Dios, tiene que estar escrito con D mayúscula. Porque si no, lo están tomando como un profeta, aquellos que lo escriben así, o como cualquier cosa, o un maestro. Pero no, el Hijo de Dios. Y dice, bueno, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué? Porque Dios iba diciendo, hágase. ¿Sí? Entonces, si seguimos leyendo Juan, el Evangelio de Juan, vamos a ver que la palabra dice, todo fue hecho en Él y para Él. Todo fue hecho en Jesucristo y para Jesucristo. ¿Sí? Así que dice, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. Esa es otra cosa que si nosotros miramos y escudriñamos y analizamos la palabra, podemos ver que hay dice, y si, el cual siendo el resplandor de su gloria. Fíjense bien, cuando hablamos de la gloria gloriosa de Dios,
eh, estamos hablando del mismo Cristo. Porque acá dice, Él es el resplandor de su gloria. Él es la gloria gloriosa de Dios. ¿Sí? Y la imagen misma de la sustancia que es Dios. Es cierto que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero no con los atributos de Dios, ¿sí? Nos hizo a una imagen espiritual para que pudiéramos comunicarnos con Él espiritualmente. La sustancia de Dios es algo que en realidad no lo podemos explicar, porque es algo tan grande, es algo tan tremendo, nuestro Dios, que Él sustenta, se puede decir, todo el universo que conocemos y todo lo que no conocemos del universo, Él lo sustenta. ¿Sí? Entonces, la gloria de Dios es tan grande que realmente nosotros no lo podemos entender. Pero, si queremos entender algo de Dios, podemos hablar de su omnisciencia, ¿sí? Y eso es una parte de Dios, una sustancia de Dios, ¿sí? Que no solamente la tiene Dios, sino también Jesucristo, ¿sí? Entonces, Jesucristo también es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ustedes pueden ver en los pasajes acá en la Biblia en que cuando habían gentes murmurando de él y de lo que hacía, que no les parecía a las demás personas, él decía, ¿qué es lo que están pensando ustedes? ¿Qué es lo que están pensando en sus cabezas? Porque él sabía lo que estaba pensando. Estaban pensando las demás personas. Y eso ellos no lo podían creer. ¿Por qué? Porque ni siquiera podían creer que era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más iban a creer que tenía los atributos de Dios? La palabra dice que Él se despojó de su majestad, de su poder, se despojó de todo. Pero Él seguía siendo omnisciente. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, para entender a Dios, debemos aprender de Cristo. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra para que nosotros lo viésemos y lo entendiésemos y cómo debíamos ser con nuestro Padre Celestial. Hay veces que las personas no pueden entender el Evangelio en sí. Les cuesta mucho llegar a cierto nivel en lo que es el saber de Cristo y su esencia y sustancia, ¿sí? Como dice acá. Es la imagen misma de su sustancia. Eso es Jesucristo. Entender a Cristo es realmente tremendo. Ahora, dice la palabra y el mismo Dios, el mismo Señor, lo que es imposible para, para los hombres, para Dios es todo posible. Entonces,
Cuando Dios quiere, realmente, cuando Dios ve en nosotros la voluntad de seguir a Cristo y la voluntad de aprender de Cristo, Dios se encarga a través del Espíritu Santo de revelarnos sobre el Espíritu Santo, sobre Jesucristo y sobre Dios. Realmente, cada vez que uno aprende más de Dios, va entendiendo lo poco que sabe de Dios. Pero Él es misericordioso en que nos enseña para que nosotros podamos transmitir este evangelio. ¿Sí? Y dice la palabra, ¿quién dice? ¿Y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? O sea que a medida que vamos leyendo, nos vamos dando cuenta y profundizando en la persona de Cristo. ¿Sí? Y dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Para que ustedes tengan una idea, si Cristo no existiera, no existiría absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces vamos a Juan, Evangelio, primer capítulo, dice, todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Acá dice Él dice, siendo Él el resplandor de su gloria, el resplandor y la gloria de Dios, y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque hay que entender que, para que vean, con la palabra, con el poder de su palabra, todo se mantiene. Porque cuando Dios iba diciendo, hágase, 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 era en Cristo y para Cristo. ¿Sí? Se iba haciendo las cosas. Ahora, realmente vamos así con esta partecita y dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Sí? O sea que Él tomó nuestros pecados, fue muerto por esos pecados, ¿sí? Pagó con su muerte nuestros pecados, ¿sí? Y de esa forma nosotros pudimos ser purificados. Era la única forma, a través de un sacrificio de sangre, ¿sí? De un derramamiento de sangre, como hacían antes con los corderos, lo hizo Dios con Jesucristo por única vez y para siempre. O sea que cuando nosotros necesitamos purificarnos, tenemos que ir a Dios confesando nuestros pecados, pidiendo perdón por nuestros pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan esto. Dios, pongamos que Dios está frente a mí. Y entre medio de Dios y yo, para que entiendan, está Jesucristo. Cuando Dios me mira a través de Jesucristo, a mí me ve como lo ve a Cristo, sin pecado. Cuando nosotros corremos a Jesucristo entre Dios y nosotros, Dios nos ve como somos, pecadores y llenos de pecado. Entonces, siempre debe permanecer Jesucristo entre Dios y nosotros, porque es el único
mediador entre Dios y los hombres o nosotros. Y dice, ¿en quién se va a doblar toda rodilla? En los cielos y en la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, es por Él, dice que ahora, en estos postreros tiempos, nos habla. ¿Y cómo nos habla? A través de su palabra. Y si usted quiere que Dios le hable más todavía, tenga comunión con Cristo y el Espíritu Santo se va a encargar de revelarle cosas que usted no se puede imaginar en sabiduría de Dios. Y dice, y de esta forma, habiendo hecho este sacrificio, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea, habiendo hecho todo el trabajo que Jesucristo tenía que hacer en esta tierra, nacer de una virgen, vivir como hombre, ¿sí? Por eso se le dice el Hijo del Hombre, ¿sí? Vivir, ser tentado como somos tentados nosotros y llegar como cordero sin mancha y pecado a la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Entonces Jesucristo no tenía pecado alguno, para que lo entiendan. ¿Por qué? Porque Dios tomó a María y engendró a Cristo por medio del Espíritu Santo. Porque no podía ser engendrado por hombre, porque el hombre siempre lleva el pecado. No la mujer, sino el hombre siempre lleva el pecado. Entonces, Dios engendra a Jesucristo en la Virgen María para que Él tenga un nacimiento sin pecado, donde no interviene el hombre. ¿Sí? Para que entiendan, lo voy a explicar cortito. La mujer es XX, pero el hombre es XY. Y ahí en la Y es donde está el pecado original. Y ese es donde está, es donde se va poniendo el hombre la semilla. Y esa semilla lleva a toda mujer el pecado original. Bueno, ahora sigamos con esto. Habiendo hecho todo lo que tenía que hacer Jesucristo, Él se sienta, dice, a la diestra del majestuoso Dios, ¿sí? En las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Entienden esto? Jesucristo no era antes de aparecer, o sea, en el Antiguo Testamento podemos ver muchas apariciones, pero cuando aparece Jesucristo en el Antiguo Testamento se llama teofanía, ¿sí? Una aparición de Jesucristo que Él se aparece con su figura y se llama teofanía. Cuando Él aparecía, cualquiera, aun los ángeles, se arrodillaban ante Jesucristo. Cuando aparecía un ángel no permitía que se arrodillaran ante ellos, porque esa reverencia era solamente para Jesucristo. O sea que, si ustedes miran, cuando se trata de ángeles, Él es superior a los ángeles. ¿Sí? Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea que el nombre de Jesucristo es un excelente nombre donde
No hay ángeles, ni arcángeles, ni serafines, ni querubines que puedan igualar a Jesucristo. Ahora, cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno lo recibe en nuestras vidas, Él comienza a trabajar en nuestras vidas, siempre y cuando lo hayamos recibido como corresponde. Desde el momento que lo recibimos debemos cambiar nuestras vidas, debemos cambiar la actitud, dejar el pecado que hacíamos y comenzar una nueva vida en Cristo. Y Él dice, yo soy el camino. ¿Sí? Entonces nosotros debemos seguir el camino que Jesucristo nos marca. ¿Y cuánta persona vive descarriada, vive en el vicio, vive en el alcohol, en las drogas, en la fornicación, en el adulterio, en el fraude, defraudando a las personas? ¿Sí? Y creen que cuando se habla de Cristo se está hablando de cualquier persona, como algunos lo tienen por un maestro, y no entienden quién es Jesucristo, que aquí lo hemos leído hasta el versículo número 4. ¿Quién es Jesucristo? Fíjense bien lo que dice. Es el resplandor de la gloria de Dios. La misma imagen de la sustancia de Dios. ¿Sí? Y dice, y por medio de Cristo, todas las cosas subsisten o, para que entiendan, permanecen, para que se vean, por medio de Cristo. ¿Sí? O sea que, para que lo puedan entender o comenzar a entender algunos, Jesucristo es todo y en todo. ¿Sí? Jesucristo es en todo y en todo. En todos. Entonces, cuando Jesucristo entra el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas que quieren recibir a Cristo, pero seguir en el pecado, sin entender que el Espíritu Santo no puede habitar en este templo estando sucio, porque el pecado, o como dice la palabra, ¿qué concordancia hay entre el diablo y Dios? Uno es padre de mentira y el otro es el padre de verdad y de vida eterna. Entonces, ¿qué comunión hay? Ninguna. Entonces, ¿cómo quieren las personas en comenzar el Evangelio y seguir con la misma vida de antes? Se equivocan. Deben recibir a Jesucristo. Escuche bien lo que le digo. Como Señor y Salvador. Y cuando digo como Señor, entienda bien esto. Como su Señor. El Señor que gobierna su vida. No quiere decir que usted va a perder su personalidad, pero sí debe terminar con todo lo que es pecado, para que en el templo, que es aquí, donde le pertenece el Espíritu Santo, pueda habitar Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que puedan habitar acá, para que puedan de aquí comenzar desde dentro una obra tanto en mi vida como en la vida de cualquier persona. Pero no puede haber suciedad donde corresponde que esté el Espíritu de Dios. Donde hay inmundicia, entiéndalo. Fornicación, adulterio,
es inmundicia, no puede habitar el Espíritu Santo. Así que comiencen a santificarse cumpliendo los mandamientos, dejándose guiar por el Señor, para que Él pueda ser Señor de su vida. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga. Y espero haber llegado a ustedes y que hayan entendido el mensaje de esta palabra. Que el Señor les bendiga. Y gracias a las hermanas que han estado compartiendo conmigo, a Juana Rosario y a Yasmina Chambí. Dios les bendiga, y a los 336 personas que estaban conectadas, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima, que va a ser el día martes.